Muy bien, ahora sí empezamos la sesión correspondiente a este 31 de mayo de 2025 de nuestro seminario Iván Illich y a continuación procede la exposición del séptimo capítulo, El Renacimiento del Hombre Epimeteico, que estará a cargo en principio de Edgar Castro. Edgar, por favor, adelante, tiene abierta la posibilidad de compartir pantalla en caso que lo requiera. Si no, puede empezar su exposición, por favor. Sí, mire, intento compartir, pero me dice que no está activado para compartir pantalla. A ver, déjeme checar. A ver, ¿quiere checar, Edgar, por favor? Ah, sí, ya quiso. Ya está, Muchas ¿verdad? gracias. Sí, ya, ahora sí. Bien, ahora sí, adelante entonces. Nada más Bienvenido, Héctor. me dicen si ya se puede ver. Yo lo veo y me parece sumamente interesante esa imagen que está utilizando de entrada para su presentación. ¿El resto lo Sí, pueden bueno. ver? Sí, Sí, muy bien. sí, sí se ve. Se ve. Gracias, Norma. Muchas gracias por confirmar. Maru, Héctor, ¿pueden verla? Sí, sin problema. Sí. Correcto, muy bien. Entonces sí, procedemos, por favor, Edgar. Perfecto. Bueno, a mí me tocó el último capítulo de esta obra de la sociedad desescolarizada y algo que va a marcar particularmente este capítulo es el recurso que utiliza Illich de este mito de, de Prometeo y Epimeteo junto a esta mujer que se le denomina Pandora. Nada más de forma muy general, recordemos que Prometeo y Epimeteo eran dos titanes hermanos, pero cada uno de ellos, tanto Prometeo como Epimeteo, va a tener como una característica muy particular que ya incluso desde el mismo nombre viene dando como luz. Por ejemplo, Prometeo, vamos a recordar, puede significar el que prevé, el previsor, el que piensa antes de, el que se adelanta, el que es de cierta forma precavido y, y digamos que de cierta forma, uniéndolo con el capítulo, se le podría también añadir la característica de que es una persona que tiene expectativas, es una persona que tiene expectativas. En cambio, Epimeteo, eh, aunque en el mito original tiene una connotación como algo negativa, al igual que Pandora, Epimeteo puede significar el que piensa después de, el que es incluso hasta a lo mejor imprudente, el que no prevé las cosas, el que no trata como de adelantarse, que sería la palabra, el que no trata de adelantarse a la realidad, sino que simplemente está expectante, pero no hay esa especie de expectatividad, por así decirlo. Según el Edgar, relato, nada más me permite un para... momentito, por favor. Sí, Quiero enfatizar mucho lo que acaba de exponer para que el resto de los compañeros lo tengan presente. Hay una diferencia entre expectativa y esperanza. Solamente para que lo tengan presente, disculpe la interrupción. Continúe, por favor. sí, que de hecho esas dos palabras, tanto la expectativa y la esperanza, se le va incluso en el capítulo a atribuir a cada uno de estos dos personajes. Pero ya lo iremos viendo. Aunque es un capítulo relativamente corto, y también nada más para poner en contexto, recordemos que el mito pues viene en varias obras clásicas. Una de ellas es, por ejemplo, en el Protágoras de Platón. Y en este libro, nada más como para refrescar un poco la memoria, recordemos que los dioses le encargaron tanto a Prometeo como a Epimeteo la tarea de dotar a los seres vivos con ciertas cualidades que les permitirán sobrevivir en el mundo. Epimeteo se encargó de atribuir habilidades.
A algunos les dio fuerza, a otras criaturas les dio velocidad, a algunos otros les dio piel gruesa, a otros la capacidad de volar, etcétera. Sin embargo, cuando llega el turno de los humanos, ya no quedan dones ni habilidades disponibles. Entonces, viendo los titanes que los humanos estaban de cierta forma indefensos, Prometeo, recordemos, decide ayudar a los humanos y roba el fuego del Olimpo y se lo entrega a la humanidad, junto con el conocimiento de las artes y de la técnica principalmente. Gracias a esto, pues los seres humanos pueden calentarse, pueden cocinar, pueden fabricar herramientas y desarrollar una civilización como tal. Obviamente Zeus se pone furioso por el robo del fuego y castiga a Prometeo encadenándolo a una roca, donde todos los días un águila bajaba y devoraba su hígado. Y en la noche se volvía a regenerar y al día siguiente lo mismo. Bajaba el águila y comía su hígado, condenándolo a un sufrimiento y tormento eterno. Pero para castigar a la humanidad, recordemos también, Zeus crea a Pandora, la primera mujer, y le entregó una caja que, según cuenta la historia, contenía todos los males del mundo. Epimeteo, a pesar de la advertencia de su hermano Prometeo de no aceptar regalos de ningún tipo por parte de los dioses, se enamora de Pandora y pues la recibe. Cuando Pandora abre la caja, pues salen todos los males, las enfermedades, el sufrimiento, la muerte, etcétera, y se esparcen por el mundo, dejando solo la esperanza dentro de la caja. Entonces, este mito lo retoma Illich precisamente para hablar de este capítulo que pues va a ser muy interesante porque va de cierta forma a hacer una analogía con la modernidad, con la modernidad. Precisamente algo que va a ver Illich en estas figuras, tanto Prometeo y Epimeteo, como ya hemos dicho, Ilisha Prometeo le va a dar ese significado que ya viene dado por el nombre de la previsión, la capacidad de moldear el mundo a través de la tecnología, porque es el que prevé, es el que tiene la expectativa, es el que se adelanta a las cosas. En cambio, Epimeteo, Illich le va a dar un papel más reflexivo, una reflexión, digamos, posterior, donde, digamos, incluso hasta en lugar de tener expectativas, pues tiene la esperanza. Está incluso hasta, podríamos decir, con capacidad de contemplación de la naturaleza, del mundo, acepta, digamos, está abierto a la contemplación. En cambio, en la sociedad moderna, que es como el punto principal, donde Illich hace una especie de clic, es que en la sociedad moderna existe también ya una especie de etos prometeico que ha eclipsado, dice Illich, la esperanza, reemplazándola por expectativas basadas en resultados planificados y controlados por el hombre. Uno de los grandes, bueno, una de las características que se le atribuye a la modernidad, entendiendo a la modernidad como un proyecto civilizatorio, es la creación de las instituciones. Normalmente la modernidad, bajo este paradigma de civilización, se va a convertir en una especie de promesa que va a tratar de resolver todos los conflictos de la humanidad. Asimisma se va a vender así, como la modernidad, la que tiene la capacidad de resolver los grandes misterios de la humanidad, de sanar o subsanar todos los conflictos, dolores y sufrimientos del hombre moderno. Y así misma se va a vender así, como una especie de promesa, pero trae consigo la creación de ciertas instituciones que van a prever precisamente todo eso. La sociedad moderna se asemeja a una caja que se cierra sobre sí misma en lugar de ser una fuente de esperanza y posibilidad, porque va a buscar prever siempre. Se va a adelantar, tiene este etos prometeico. De hecho, ya ha habido otros autores, nada más por mencionar a una, por ejemplo, Paula Sibilia,
tiene un libro que se llama El hombre postorgánico, donde incluso tiene un capítulo que así se denomina. Eh, bueno, aquí no utiliza a Epimeteo, habla de lo prometeico y lo fáustico, pero prácticamente es la misma división. Y hace la misma denuncia, nada más por mencionarlo, la creación de las instituciones de la modernidad que se venden a sí mismas como las grandes respuestas al mundo. Bueno, en el libro, bueno, en este último capítulo de Illich, va a tener estas dos palabras que van a ser de suma importancia, que ya el doctor nos ha mencionado, que es la esperanza versus la expectativa. Obviamente la esperanza de quien Epimeteo es el, digamos, el arquetipo. La esperanza genuina implica una confianza en la bondad inherente de la naturaleza, mientras que la expectativa se centra en los resultados predecibles controlados por el hombre. En este sentido, la institucionalización de la vida social va a ser una de las cosas que la sociedad moderna va a traer consigo. La institucionalización de la vida social y posteriormente la institucionalización de la vida privada, porque no va a bastar con lo social, sino que también va a meter su cuchara a la modernidad en la vida privada de cada persona, va a hacer que el hombre se vuelva extremadamente dependiente de las instituciones, extremadamente dependiente de lo que llamemos la institución, pues a todos aquellos organismos que de cierta forma monopolizan, por ejemplo, la escuela, ya lo hemos visto, por ejemplo, los hospitales que monopolizan la salud de cierta forma, los museos que monopolizan el arte, porque a veces se cree que no hay arte fuera del museo, y el museo es el recinto sagrado del arte, y así, con diferentes instituciones donde monopolizan cierto aspecto de la vida ordinaria del ser humano. Bueno. También algo que va a traer consigo la modernidad es lo que se denomina el mito del progreso a sí misma como una especie de proyecto de progreso, que también otros filósofos ya de cierta forma han denunciado, por ejemplo, Habermas, que habla de la modernidad, como una especie de proyecto inconcluso, la modernidad como proyecto inconcluso, porque a sí misma se vendió como la gran resolvedora y al final pues no resolvió nada. Entonces se queda como un proyecto inacabado. Entonces hay un mito de progreso donde se cree que la técnica va a salvar al ser humano del progreso, la planificación, la ciencia, la técnica. Mientras más pulida la técnica, el ser humano más progresa. Esa idea de que el progreso tiene que ser constante y a pasos agigantados va a ser algo que la modernidad va a traer consigo. El mito de Prometeo, que robó el fuego a los dioses, representa el afán humano por querer controlar la naturaleza. Y esto va a ser esencial, porque las instituciones no les va a bastar con crecer, por así decirlo, crecer al lado de la naturaleza, sino que va a buscar controlar también lo natural. Entonces va a empezar ahí a meter su cuchara, por así decirlo, en aquellos aspectos que de naturaleza es dado. Recordemos que por tratar de definirlo, naturaleza lo podemos definir como aquello que se nos es dado, aquello que se nos es dado. Pero también manipular de cierta forma la naturaleza, controlar la naturaleza, es también tratar de controlar un orden. Vamos a definir así sencillamente orden como aquella disposición de las cosas según sus fines. Entonces, va a haber un orden natural, aquella disposición de las cosas según sus fines, según lo que se nos es dado, donde la modernidad pues va a tratar ahí medio de cambiar las cosas, creando un mundo, como dice, a su imagen y semejanza, donde la técnica, la institucionalización, haga dependiente al ser humano. El ser humano a partir de aquí ya no va a ser totalmente libre porque va a depender de las instituciones para poder sobrevivir. ¿Qué pasa cuando alguien se enferma? Bueno, se cree que el recinto sagrado de la medicina pues está en el hospital, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando alguien quiere aprender? Bueno, el recinto sagrado, la institución es la escuela, por así decirlo, ¿no? Y fuera de estas instituciones y otras muchas, no hay posibilidades
de ello. Si queremos aprender, la escuela; si queremos sanar, el hospital; si queremos ver el arte, el museo, y entre otras tantas. Las instituciones, dijimos, van a ser aquellos productos de la modernidad que Illich de cierta forma va a denunciar, porque este etos, esta práctica, esta costumbre, ha llevado a la creación de las instituciones que en su intento de resolver problemas generan nuevas necesidades y consumen recursos de manera insostenible. Entonces, el ser humano, en lugar de encontrar una liberación en las instituciones, estas de cierta forma lo vuelven dependiente, lo vuelven esclavo de cierta forma, porque dependemos totalmente de ellos, y a fin de cuentas monopolizan, que es como el término, monopolizan el quehacer dentro de esos marcos. Y Leach argumenta que las instituciones modernas, como la educación, la medicina, la agricultura, se han convertido en mecanismos autocontenidos que degradan tanto el medio ambiente como el espíritu humano, fomentan dependencias y generan demandas crecientes mientras fallan en ofrecer satisfacción genuina. Esta transformación ha llevado a una sociedad donde la esperanza ha sido reemplazada por la expectativa. El ser humano ya no espera, el ser humano mejor planifica, prefiere prevenirse, ya no contempla, trata de visualizarse a futuro porque tiene miedo del futuro, donde dependerá de las instituciones que han sustituido la confianza en la buena voluntad personal. Yo quiero prever mi futuro. Bueno, tengo que prever estudiar en una buena universidad, tratar de conseguir un buen trabajo, que aunque imaginemos que aunque faltara algún tiempo, pues ya lo tengo que prever. Precisamente ese etos prometeico de querer adelantarse, de confiar extremadamente en las instituciones y en la técnica, es lo que al ser humano le va a robar la esperanza, porque ya no va a tener esa mirada contemplativa, esa mirada de reflexión, de introspección; más bien va a querer hacer, en lugar de querer ser, propiamente dicho. También la institucionalización de los valores. Los valores han sido incluso institucionalizados en procesos planificados y técnicamente construidos. Y así también porque también hay que dejar en claro que los valores también, al estar dentro de estas instituciones, incluso hasta se podría decir, con miedo a equivocarme, que ha habido una especie de transmutación de los valores, a lo mejor no al estilo nietzscheano, pero ciertamente también los valores se han transformado a lo interno, se han transformado. La esperanza, bajo esta mirada de Illich, de cierta forma se ha difuminado porque la expectativa es lo que prevé. Entonces la esperanza queda relegada de cierta manera, y aparte de que la misma sociedad se ha convertido en una sociedad de consumo. Esto también, si lo analizamos, a lo mejor desde la mirada de Frankfurt, por ejemplo, desde la escuela de Frankfurt, ya existe esta denuncia de la sociedad de sociedades de masa, donde hay una crítica a la sociedad del espectáculo, donde el ser humano se ha convertido en una especie de parásito, donde consume a partir de las instituciones de entretenimiento, instituciones de cualquier otro tipo, pero aquí el problema y el peligro es que se vuelve dependiente de esas instituciones. Cree que esas instituciones únicamente le validan, digamos, su actuar social. Cree que esas instituciones, por lo mismo en que son instituciones, las únicas capacitadas para resolver cierto aspecto de la vida. Y por esa razón, el ser humano ya no es libre, como se ha dicho en varias ocasiones, por esa dependencia extrema. El valor correspondiente del hombre se mide por su capacidad para consumir y degradar estas producciones institucionales y crear una demanda nueva y aún mayor. El ser humano consume, consume, consume. Basta con ver nuestro mundo vital, y nos daremos cuenta de que es así. Normalmente el ser humano está consumiendo incluso hasta cosas que ya no necesita
o incluso hasta las instituciones han creado necesidades que naturalmente pues no están, pero las instituciones crean la necesidad de, y eso pues también se traduce en cuestiones económicas. Por ejemplo, un ejemplo muy común y que muy seguramente algunos lo tienen muy de cerca. Antiguamente, cuando tú comprabas un teléfono, en el teléfono ya te venía unos audífonos, te venía un cargador y te venían varias cosas, ¿no? Incluso hasta una funda, una para el teléfono. Pero actualmente cuando compras un teléfono de ciertos años para acá, ya no viene el cargador, lo tienes que comprar aparte y cuesta bastante. Ya no vienen audífonos, los tienes que comprar aparte. O incluso si llegó a pasar de que ya no tenía entrada para los audífonos normales porque tenía otra entrada, tenías que comprar el adaptador aparte para poderle poner audífonos. Entonces, son necesidades que se van creando, pero son necesidades artificiales porque realmente no son necesarias, pero que las industrias, las empresas, pues las van creando, no nada más en este sentido, en todos los sentidos, se van creando ciertas necesidades que a fin de cuentas el ser humano, porque es un ser que consume, pues las va a terminar consumiendo, porque depende de ellas. Esa dependencia a las instituciones es lo que va a denunciar Illich y él va a abogar precisamente para que pasemos del leto prometeico, pasemos al etos epimeteico, a un etos más donde, digamos, pongamos en primer lugar la esperanza, pongamos en primer lugar la contemplación, que aunque no lo menciona tal cual, pues parte de lo mismo, un ser ya más contemplativo, etcétera. Obviamente esto de la modernidad ha causado una crisis tanto a lo interno como al externo. Aquella que se vendía como la gran panacea de la humanidad, ha llevado a la humanidad a un punto crítico donde se ha convertido en esclavo de las propias instituciones, dice Illich, atrapada en un ciclo insaciable de producción, consumo que amenaza también nuestro planeta. Entonces el ser humano ha entrado en esa crisis precisamente por las instituciones. Ha habido una desilusión, porque las instituciones proponen metas, proponen expectativas que en la realidad pues son inalcanzables. No sé si ustedes, por ejemplo, recuerdan, no sé si recuerdan, cuando es Navidad, es diciembre o incluso antes de diciembre, si ustedes ven un comercial de Coca-Cola, ¿qué es lo que aparece? Casi siempre, o bueno, por lo menos casi siempre es así. Aparece una familia toda reunida en una mesa grande, un árbol de Navidad bien adornado, eh, y vemos una familia muy grande y muy unida, y la coca en el centro. A lo mejor, aunque no sea algo tan explícito, ahí la industria nos está vendiendo un ideal, un sueño de una familia unida en Navidad. Y aunque no lo diga explícitamente, el medio para la unidad, pues que es el consumir el producto. A lo mejor indirectamente nos dice, consumes esto y te vas a ver así con tu familia. Bueno, hay ciertas ideas que las industrias también nos van vendiendo. O a lo mejor el consumir, bueno, antes era muy común, últimamente ya no he visto, aparte de que no veo televisión, pero me acuerdo que antes existían muchos comerciales de vinos, de tequilas, a partir de cierta hora de la noche. ¿Y qué ocurría? Pues que casi siempre en los comerciales presentaban a personas elegantes, de traje, bien parecidas, a lo mejor hombres de buen porte, mujeres muy atractivas. Y a lo mejor indirectamente te estaban diciendo, si consumes este licor o esta bebida, vas a parecerte a ellos, ¿no? A lo mejor les digo, no tan explícitamente, pero ahí se nos vendía un imaginario. Consumes esto y te vas a ver así. Bueno, y es nada más por poner ejemplos muy sencillos. Obviamente todas las instituciones van a tener esas metas o esos ideales que se contradicen, dice Eilish, con los resultados reales. Obviamente, esos ideales que las instituciones nos venden, no nada más a nivel de marketing, sino todas las instituciones,
pues chocan con la realidad. Los programas contra la pobreza pues han generado más pobreza. La ayuda técnica causa más subdesarrollo. Pensamos que mientras más asistencialismo haya, más vamos a combatir a la pobreza, pero a fin de cuentas existe un choque con el imaginario que se vende, con la meta que se vende, con la realidad, y eso causa una desilusión porque uno se da cuenta de que no es así. Esto también ha generado mucha desconfianza creciente en torno a la tecnología, que de hecho no es algo nuevo, ya desde la primera mitad del siglo XX, por los años 20 precisamente, ya la ciencia empezaba a entrar en crisis, ya empezaba a verse con cierta sospecha, ya empezaba a verse con cierta, pues sí, mirada crítica, que ya después se agravó con las guerras mundiales, pero ya empezaba una crisis de las ciencias en estos años y actualmente más. Antiguamente la ciencia se vendía también como la que va a resolver los grandes problemas de la humanidad y a lo mejor su expectativa fue tan alta que el ser humano se dio cuenta a partir de las guerras mundiales que no es cierto. No, la ciencia no es capaz de darnos todas las respuestas. La ciencia, la técnica, etcétera, muchas veces incluso en lugar de resolver problemas, crea nuevos problemas en diferentes ámbitos, incluso el ético. Y también se menciona los límites de los recursos limitados de la Tierra, que bajo la mirada de estas instituciones, pues también han entrado en una crisis radical. El ser humano, pues, tiene su planeta, su casa común, el mundo donde habitamos, pero a fin de cuentas el consumo y la avaricia de muchas de estas instituciones, empresas e incluso eh, a lo mejor personas ricas, personas adineradas, dueños de las grandes corporaciones, pues han ido acabando estos recursos precisamente por esa mirada, a lo mejor, por así decirlo, ¿no? Voraz de querer dominar y acaparar todo, económicamente hablando. Bueno, Illich, que les digo, es un capítulo muy corto, pero muy sustancial. eh, Propone precisamente el renacimiento del hombre epimeteico, que de cierta forma dé primacía a la esperanza, eh, donde a lo mejor, no que el ser humano no planifique y no prevea, no quiere decir eso, pero sí que le dé cabida a la esperanza, a la contemplación, a la reflexión, donde valore la individualidad y la atención al prójimo en lugar del progreso. Porque en nombre del progreso la sociedad ha pisado a muchas personas. En nombre del progreso se han cometido muchísimas barbaries. En nombre de la humanidad y de su progreso se han hecho muchos atropellos a la dignidad humana. Entonces, Illich propone la primacía de la esperanza, la primacía de la esperanza. También propone límites a las instituciones, buscar un equilibrio, obviamente, entre la voluntad individual, la voluntad humana, donde la institución no pueda meter su cuchara, y también el límite mismo para con la institución, donde hay un equilibrio, ¿no? De las instituciones. Tampoco es desaparecerlas, como ya se ha mencionado en exposiciones anteriores, no es desaparecer la institución educativa, no es desaparecer cualquier institución, simplemente es tenerla en su límite, ¿verdad? Con su buena delimitación y su buena praxis. También él propone, y esto es parte del humanismo, el centro en la persona humana. Que si bien Illich ya se nos ha dicho, asimismo es un humanista, recordemos que el humanismo tiene como centro a la persona humana en todas sus dimensiones, y donde se privilegie o se dé prioridad a la persona humana, pues ya se habla de un humanismo. El ser humano no va a ser un medio, ni tampoco va a ser un objeto para la tecnología, para la institución. Haciendo muy kantianos, va a ser un fin en sí mismo. Y el hombre epimeteico, como ya habíamos dicho, que es este arquetipo que, aunque tenga en el mito
original una connotación negativa, Illich lo redime con esta característica de que es un titán, es un ser que tiene capacidad de reflexión, tiene capacidad de reflexión y que aguarda la esperanza. Illich, digamos, aboga por un renacimiento del hombre epimético que implica recuperar la capacidad de la esperanza, confiar en la bondad de la naturaleza, porque recuerden que en la modernidad va a querer dominar la naturaleza y moldearla para sus propios fines. Es una característica de la modernidad. Aquí hay que confiar, aboga Illich, en ver la bondad de la naturaleza, valorar las conexiones humanas por encima de la producción material, que también aquí me parece que Illich bebe bastante de Buber y de Levinas, donde se privilegia esa relación interpersonal más allá de la individualidad radical, el individualismo, más allá del colectivismo, se aboga por una ética intersubjetiva de relacionarse, de relación entre los mismos seres humanos. Este renacimiento ciertamente requiere una educación que valore la experiencia directa, el aprendizaje autodirigido y la creatividad, en lugar de acumulación de títulos, certificaciones, diplomas em, que normalmente la escuela tradicional ha hecho, saturarnos de certificaciones, títulos o diplomas, en lugar de privilegiar la esperanza. Y va a decir Illich, esa va a ser la meta de la escuela, educar a seres humanos en ese renacimiento del hombre epimeteico. Va a educar en la primacía de la esperanza. Va a educar en la prioridad de la persona humana y obviamente no al estilo revolucionario de querer desaparecer las instituciones, pero sí mantenerlas en su sano límite. Y eso va a ser la escuela para Illich, un lugar donde se educa para la esperanza. No va a importar de cierta forma el título, las certificaciones, no porque no importen, sino más bien porque se le ha dado un lugar fuera del lugar precisamente. Se ha centrado la escuela tanto en eso que ha olvidado otras cosas, pero eso es la escuela, un lugar donde se educa en la primacía de la esperanza. Bueno, para concluir, les digo, es un capítulo muy breve. Quise sintetizarlo de esta forma. Los hombres epimeteicos son aquellos que valoran más la esperanza que la expectativa. Aman a la gente más que los productos y creen en el valor intrínseco de cada individuo. Colaboran con el espíritu prometeico en la innovación, claro, pero lo hacen para acrecentar su capacidad de atender, cuidar y ser guardián del prójimo. Son aquellos que aman la tierra y reconocen la importancia de la conexión humana y el cuidado del medio ambiente, una esperanza renovada. Bueno, con esto concluiría. Muchas gracias. Al contrario, Edgar, muchísimas gracias por su brillante, lúcida exposición. Como han podido constatar, compañeros, este es un capítulo que no solamente integra, resume, pone el énfasis en esta distinción conceptual de dos actitudes, basada, como suelen ser las buenas propuestas filosóficas, en la tradición del mito. Quisiera empezar por aclarar que el mito no es esa versión de la mentira, de lo falso, de lo que no existe, sino que tiene una profundidad enorme. Déjenme contribuir una propuesta, Mircea Eliade, acerca del mito. Dice que el mito es aquello que nunca ha sucedido, pero que siempre existirá. Nunca ha sucedido, pero siempre existirá. Sí, no podemos imaginarnos probar científicamente la existencia de los titanes. No podemos establecer una historiografía crítica que nos permita probar la existencia de Edipo o de Electra o de Zeus. Sin embargo, el mito ha servido para hacer crecer como una especie de fertilizante de las ideas que permiten florecer
lo derivado de ello. Déjenme poner un ejemplo práctico. Al doctor Freud se le ocurrió formular un concepto analítico que establece el complejo de Edipo. ¿Cómo? El científico doctor Freud, utilizando conceptos mitológicos, sí, precisamente utilizándolos porque esta aproximación a la mitología que dice que es lo que no sucedió nunca, pero que siempre existirá en el pensamiento, en las tradiciones distintas del pensamiento humano, es lo que lo va marcando. Felicito mucho a Edgar por su lectura atenta, porque nos permite, como ya se ha insistido a lo largo de la exposición, distinguir dos posturas: la postura epimeteica, la postura de la expectativa, la postura de la confianza en que el humano, la humanidad, es el dueño y señor de la naturaleza. Confiérase los versículos 24 al 28 del Génesis en el Antiguo Testamento. Sí, eh, eh, somos hechos a semejanza de la divinidad, somos señores y tenemos potestad sobre todos los animales de la tierra y los peces del mar y las aves del cielo. Somos los dueños de la naturaleza a partir de esta idea antigua, tribal, que se expresa en el Antiguo Testamento, de nuevo, en términos mitológicos. ¿Sí? La creación del hombre, la subsiguiente papel que va jugando. Los profesionales, la educación escolarizada es la que se deriva precisamente de la postura prometeica. La modernidad es prometeica. Los conceptos de progreso, desarrollo económico, crecimiento económico, derivan de esta concepción que trataré de señalar puntualmente en un par de citas. La primera, acerca del progreso. Nietzsche, en 1888-89, escribe uno de sus últimos libros, publica una de sus últimas obras desde la perspectiva de la razón. Como seguramente ustedes saben, la última década de su vida fue una exploración o una condición que fue impuesta por la existencia para explorar otras nociones. Quiero dejarlo ahí sin hacer énfasis en lo eventualmente patológico del acercamiento de la locura, entrecomillada, de Nietzsche. Bueno, Nietzsche nos dice en El crepúsculo de los ídolos lo siguiente, en su tradicional estilo que resume de una manera compacta y directa mediante el aforismo. Dice Nietzsche: no es posible, es menester avanzar paso a paso adelantando en la decadencia. Esta es mi definición del progreso moderno. El progreso moderno como un empeño en avanzar en la decadencia de cambio climático, de la contaminación de las superficies de agua, de esas enormes superficies de plásticos y microplásticos particularmente que inundan los ríos, las lagunas y los mares y el océano. Avanzar paso a paso, adelantando en la decadencia. Ahora bien, en un libro de 1967, antes hablamos de finales del siglo XIX, ahora hablamos de la segunda mitad, de principios de la segunda mitad del siglo pasado, el siglo XX, Octavio Paz, en un libro titulado Corriente Alterna, cita sin citar a Illich. Me explico. Expone algunas de las ideas, contextualicen por favor la época, finales de los 60, principios de los 70. Octavio Paz cita sin citar a Illich, decía, porque en ese momento Iván Illich era un curita que se salía de la norma de la concepción ortodoxa en la Iglesia Católica y se veía más bien como alguien, un peligro para la Iglesia, adelantando un poco aquella consigna del peligro para México. Bueno, Illich, entre otros,
se le consideraba en ese sentido. Dice Octavio Paz en Corriente Alterna, esto del desarrollo económico me hace pensar en una loca y desenfrenada carrera en donde todos quieren llegar antes que los demás al infierno. Primero Nietzsche nos dice adelantar paso a paso en la decadencia, ahora Octavio Paz nos advierte esto del desarrollo económico y el subsecuente concepto de subdesarrollo. eh, Me temo que hasta nuestros días hay quien sigue pensando en términos de que México es un país subdesarrollado, admitiendo en una especie de servidumbre voluntaria que sí, efectivamente no somos como nuestros vecinos güeros, altos, fornidos y guapos, a diferencia de nosotros que somos chaparritos, gorditos y prietos, y que por lo tanto pues, somos subdesarrollados casi por condición ontológica. El desarrollo económico es un sucedáneo del concepto de progreso. Progreso y desarrollo económico van de la mano con diferentes etapas de la historia reciente, de la modernidad, que también nos planteó Edgar con claridad en su exposición. Esta modernidad progresista y desarrollista, que acepta como un axioma que el que no es desarrollado, el que no está industrializado, el que no tiene, poniéndonos a la moda de nuestros días, bombas inteligentes para matar a la distancia y exterminar a otros pueblos, pues no es desarrollado. Quien sí tiene esa capacidad del exterminio de la humanidad mediante bombas nucleares, de el exterminar pueblos, como está sucediendo actualmente con el pueblo palestino a partir del sionismo internacional, no solamente el Estado de Israel, sino muy particularmente sus aliados. Vean ustedes la lista de sus proveedores de armas y se convencerán que no es Israel, sino ese negocio epimeteico por excelencia, que es la industria de las armas, que es el desarrollo de la industria a partir del sacrosanto principio de generar empleos a cambio de crear las condiciones para tener bombas inteligentes. Háganme ustedes el favor con el oxímoron que se desprende de esto, la inteligencia utilizada para matar a nuestros semejantes. Eh, Concluyo mis comentarios con esta eh, esperanza contrapuesta a la expectativa. La expectativa confía en que los profesionales de las instituciones van a resolver exitosamente el futuro. ¿Sí? De nuevo, avanzar paso a paso, adelantando en la decadencia, pero bueno, al fin está en manos de profesionales que sí saben lo que hacen. En contraparte, la esperanza, no la expectativa en los profesionales, sino la esperanza en la propia capacidad del ser humano para el amor, para la fraternidad, para la paz, para la no violencia. El humanismo radical de Iván Illich, como lo califica Eric Fromm en la introducción al libro de Illich titulado Alternativas, publicado originalmente por Joaquín Mortiz, y posteriormente recogido en las obras reunidas que el Fondo de Cultura Económica publicó a finales del siglo pasado y principios de este siglo. En en este capítulo de esta obra se deja un reto para quienes leemos a Illich, para quienes tratamos de entender, comprender y actuar a partir de este entendimiento de sus ideas. Ideas que por otra parte contrastan con el sentido común. Quiero poner como ejemplo una referencia que hace Iván Illich en un escrito titulado En la choza de Gandhi. Esto es un artículo que Illich escribió en la casa de Gandhi, en esas paredes de adobe, en esa techumbre rústica que habitaba Gandhi. Y la cita que hace Illich dice lo siguiente: si quieres combatir la miseria,
Si quieres combatir la miseria, aprende a cultivar la pobreza. Quiero invitarlos a reflexionar sobre esta distinción conceptual entre miseria y pobreza. La miseria es inadmisible entre nuestros congéneres de la especie humana. La miseria es el extremo de la negación de las condiciones para una vida digna. En cambio, la pobreza, y particularmente la pobreza voluntaria, que Tolstoy, que Illich, que Gandhi, que otros han postulado y cultivado en su propia práctica de vida, nos pone el ejemplo que ser pobre por voluntad es ser grande por naturaleza. Pobre como una condición en donde no requerimos, como diría en una caricatura, en donde vemos entrando a Sócrates a un supermercado muy bien surtido y con abundantes, baratas ofertas y promociones. Y Sócrates voltea para todos lados y dice, uy, cuántas cosas que no necesito. Así bien, nosotros los consumidores bien educados por la escuela, por la tradición escolarizada, somos consumidores compulsivos. Un bien escolarizado, los tres valores fundamentales de su vida intelectual son tener un título, tener un coche y tener un empleo, ¿no? No hay universitario que se respete que no tenga esas tres condiciones, tener un título, tener un coche y tener un empleo. Esta loca carrera por llegar antes que los demás al infierno. Agradezco mucho nuevamente la exposición de Edgar y por favor los invito a comentar, a releer, a volver a releer y releer las veces que sea necesario este capítulo, sacar nota, reflexionarlo, comentarlo con sus colegas, con sus estudiantes, con sus familiares, porque aquí están las ideas centrales de la sociedad escolarizada. No se trata efectivamente de ir a quemar las escuelas y decir, "Ah, al diablo las instituciones". Algunas me temo que sí. Al diablo las instituciones de la guerra, al diablo las instituciones que trafican con la muerte, al diablo las instituciones que oprimen a la propia paz entre los hombres. Esto no es nuevo. Fromm llama humanista radical a Iván Illich, reconociéndolo en una vieja tradición que se remonta hasta el Antiguo Testamento, hasta aquellas épocas contemporáneas de la Grecia arcaica, en donde un profeta propone que hay que machacar las espadas y convertirlas en arados, que hay que propugnar por la paz. Y propugnar por la paz es reflexionar y evitar la violencia. La violencia precisamente que infunde en todos nosotros la modernidad progresista, el consumo sin límites, el avanzar paso a paso adelantando en la decadencia, el llegar antes que los demás al infierno. Esa es la carrera en la que está metida la humanidad bien escolarizada. Y este seminario es una invitación para autocríticamente establecer límites en cuanto al influjo de las instituciones sobre nuestra propia vida. Esto es un llamado a a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la libertad de publicación, a las libertades que constituyen la tradición democrática, al menos hace 3000 años, en la historia conocida y en la que nos podemos reconocer. Muchas gracias y muchas felicidades, Edgar, por su brillante exposición y lectura. Y compañeros tienen la palabra porque ahora sí hay mucho que decir. Sí, José Antonio, por favor. Esperaba su manita alzada. Sí, buenos días.
Creo que no le escucho, no se le escucha. Ahí, ahí no se escucha. No, no le oímos. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Ok, muy buen día a todos. La verdad es que felicito ampliamente al compañero Edgar por su brillante exposición, su orden, su análisis. Enhorabuena, la verdad, estupenda reflexión y sobre algunas notas que comentó él, quisiera yo comentar algunas cosas. La primera de ellas es que cuando exponía, me planteaba la pregunta si Iván Illich es un postmoderno. Eh, ¿En qué sentido, no? En el sentido de crítico de la modernidad. Y es que se me vino a la cabeza dos autores fundamentales, efectivamente Nietzsche y por otro lado un sociólogo, filósofo francés, Gilles Lipovetsky. Gilles Lipovetsky en los ochentas escribe un texto que se convirtió en un boom para la época, que fue la era del vacío. Posteriormente escribe El imperio de lo efímero, El crepúsculo del deber y cambia, en los últimos 10 años, cambia la denominación era del vacío o posmodernidad para llamarle que vivimos ahora en tiempos hipermodernos. Y Lipovetsky, en La Era del Vacío, que es su magna obra o su primera obra, sí, efectivamente habla de Prometeo, pero cómo la modernidad fue avanzando tanto que derivó ya no en Prometeo como el símbolo de la modernidad misma, sino para él es Narciso. Narciso que enamorado de sí mismo no tiene ojos para los demás. Narciso que en esa contemplación de su belleza ahora vive el hombre contemporáneo, digamos, él lo ubica así como un hombre vacío, sin sentido, donde lo que más preocupa es el materialismo, el qué comprar, ¿no? El hedonismo, es decir, si no hay placer, no hay absolutamente nada. Enfatiza el relativismo, donde pues cada quien lo que diga es válido, es verdadero, no nos ceñimos a una, entre comillas, verdad. Entonces, esa es como la posmodernidad, ¿no? Como el resultado de esta opción de vida prometeica, que en ese afán de progreso, en ese afán de desarrollo, en ese afán de capital, de dinero, pues concluye en un vacío, en un nihilismo. De Prometeo dimos el paso ahora a Narciso, ¿no? Y donde Gianni Battimo, otro denominado también postmoderno, un filósofo italiano, él dirá, pues es que el hombre contemporáneo es un consumidor consumido, ¿no? Es decir, donde precisamente aludiendo que esta idea de progreso, que esta idea de civilización, pues culmina en un vacío profundo que no se puede llenar por nada. Y me recordó mucho a Nietzsche porque como usted lo cita bien, él también en la Gaia Ciencia alude a la muerte de Dios, ¿no? Dice, tú y yo lo hemos matado, asesinos entre los asesinos, ¿no? Pero mientras siga existiendo la gramática, dice Nietzsche, seguiremos viviendo las largas sombras del Dios muerto. ¿A qué aludía Nietzsche en una de las interpretaciones que se hace? A que efectivamente es el gran profeta del siglo XXI. Es decir, esa confianza que ustedes tuvieron en la razón, esa confianza que ustedes tuvieron en el progreso, se va a manifestar en un vacío radical. Y eso va a ser las guerras mundiales, ¿no? El exterminio, lo más, digámoslo así, lo más calculadoramente, racionalmente, donde a partir de mi estrategia quito la vida a mi congénero, ¿no? O sea, donde la razón en su plena consistencia es utilizada para un fin de muerte, ¿no? Entonces, Nietzsche a lo que alude es, no puedo seguir creyendo en ese Dios. Ese Dios ha muerto y tiene que morir, porque no podemos seguir con él. Sin embargo, dice Nietzsche, efectivamente, aunque a lo mejor el hombre contemporáneo sabe que el progreso, que el desarrollo científico-tecnológico, que el dinero
no da la felicidad, no da el sentido, pero como seguimos viviendo bajo las largas sombras del Dios muerto, porque existe todavía la gramática, porque todo este sueño moderno se canalizó en las instituciones son producto, como lo dijo muy bien Edgar, de la modernidad, ajá, de esta razón moderna. Como vivimos bajo la gramática, como vivimos bajo las largas sombras del Dios muerto, ok, yo sé que no está la felicidad, pero sigo consumiendo. Yo sé que no está la felicidad, pero sigo pensando que la educación debe ser un trampolín para ser exitoso, para tener trabajo, para tener auto, para tener, etcétera, 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 para comerme al mundo, decía el TEC de Monterrey, ¿no? Como una vez lo comenté, ¿no? Entonces, ahí está Nietzsche, ahí esta voz resonante nietzschiana aparece también en este gran profeta llamado Iván Illich, ¿no? En este humanismo radical, me llama la atención incluso hasta el propio lenguaje, recuperar el mito como acuérdense que el mito en la modernidad estuvo eclipsado completamente, porque ellos optaron por un lenguaje cientificista, un lenguaje axiomático, dos por dos, cuatro, y se acabó y no hay más, donde las parábolas, las metáforas, donde los símbolos prácticamente quedaron eclipsados, porque el mito efectivamente, como dice Paul Ricoeur, el mito da que pensar. El mito es una narración, no es una explicación, no es una argumentación, bajo un lenguaje con un excedente de sentido. Recuperar esta idea mitológica es extraordinaria porque nos regresa al lenguaje originario, el mito como el primer empalabramiento de la realidad que utilizó el ser humano y que todavía lo seguimos usando nosotros. Cuando hablamos del ser querido, cuando hablamos de los hijos, mitologizamos, ocupamos un lenguaje mítico porque las palabras científicas, las palabras discursivas con lógica no nos dan. Por eso el enamorado mitologiza cuando le rinde una poesía a su amada, etcétera, ¿no? Y eso es genial porque Illich rompe o quiere romper también con ese lenguaje exacto, ese lenguaje moderno, ese lenguaje frío, calculador, estratégico, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que la exposición me parece interesantísima y con lo que inicié, Illich no es un posmoderno, en el sentido de desconfiar de la razón, en el sentido de desconfiar de la verdad, en el sentido de desconfiar de la libertad, de la justicia, de la libertad, de la paz. No, en ese sentido no es un posmoderno. Es un posmoderno en el sentido de pensar de manera diferente a la razón. Es decir, Illich nos regala una idea de una razón simbólica, de una razón esperanzadora, anamnética, al estilo Benjamin, donde Benjamin decía precisamente que el progreso, lo que citaba Edgar, ¿no? Que el progreso pues, nos hace caer en la barbarie, pero ese progreso ha causado muertes de un sinfín de gente. Y sin embargo, Benjamin dice, ¿quién hace justicia a todos aquellos muertos en el pasado? Es decir, Benjamin está pensando en una razón anamnética, rememorante, ¿no? Que haga justicia a aquellos muertos que han caído en las garras, dice él, del anticristo. ¿Quién es el anticristo en Benjamin? Esta razón moderna, autoritaria, totalitaria, genocida, etcétera. E Illich, a la altura de Benjamin, nos está regalando una racionalidad también de la esperanza, anamnética, que haga justicia. Ajá. En ese sentido, por eso digo, es posmoderno, en el sentido que nos regala una manera diferente de pensar la racionalidad, una manera diferente de pensar la educación, una manera diferente de pensar la institución, no una institución que esté en las manos o en las garras de este anticristo, ¿no? Porque digamos que si Cristo es aquel que viene a anunciar cielos nuevos, tierras nuevas, si Cristo es el que viene a anunciar un reino de paz, de justicia, eh, Illich está ahí regalándonos una racionalidad profética, digamos, profundamente cristiana en este sentido de vivir, de construir una sociedad desescolarizada, pero una sociedad también donde se viva el bien común, donde se viva la justicia,
por eso es radical, ¿no? Entiendo que por eso es radical su humanismo, ¿no? Un humanismo coherente, un humanismo a la altura, que a lo mejor, yo lo he comentado, a lo mejor difícil de comprender a Illich, a lo mejor el gran incomprendido, ¿no? Porque es profeta, ¿por qué incomprendido? Porque, insisto, nosotros en nuestro cuerpo, en nuestras venas, corre la modernidad, corre esta idea de progreso, corre esta idea de civilización, como eso está en nuestras venas, a lo mejor vemos muy lejano a Illich, a lo mejor lo vemos sumamente utópico a Illich, a lo mejor lo vemos muy radical a Illich. Sin embargo, si nos quitáramos un poco de esa sangre que llevamos en las venas moderna, europea, eurocentrista, progresista, creo que entenderíamos a un profeta Illich que tiene mucho que decir a nuestro siglo, a nuestra sociedad, a nuestra vida. Perdón por el abuso de la palabra y felicito ampliamente a Edgar. Sí, me uno a la felicitación, José Antonio, como me felicito a mí mismo por tener a pensadores de la talla de Edgar y de usted mismo en este seminario. Enriquecemos entre todos nosotros nuestros saberes justamente cuando nos reconocemos en el otro, cuando el otro tiene tanto que decirnos y nosotros tenemos tanto que aprender. Nuevamente, muchas gracias, José Antonio. Monse, ¿quiere continuar, por favor? Sí, yo hice algunas anotaciones sobre este capítulo que me parecieron como resaltables. Y, por ejemplo, esta característica de los griegos que se formaban como patriarcas moralistas, que de pronto tenían como esta visión un tanto misógina, lo menciona Illich, y que crearon esta sociedad racional y autoritaria, al final reconocieron a la paideia, ¿no? Como la educación. También este mundo, como lo plantea Illich, el mundo primitivo, cómo estaba regido por el destino, los hechos y la necesidad. Y Prometeo, cómo convirtió los hechos en problemas, puso en tela de juicio la necesidad y desafió el destino. Este, por ejemplo, la parte de las instituciones que no solo crean sus propios fines, sino que tienden también el poder de señalar su propio fin y el nuestro. O sea, cómo estas instituciones pueden realmente tornarse amplios espectros, ¿no? De, para poner fin, ¿no? Este, y por ejemplo, las instituciones militares, ¿no? Como Illich las marca como como las armas modernas pueden defender la libertad, civilización y la vida, pero aniquilándola, ¿no? Este, como las instituciones militares, pues son, este, tienen una función de muerte, ¿no? Este, la agricultura moderna, cómo envenena y agota nuestros suelos. Esto refiriéndose mucho a la parte de la vida verde, ¿no? Que ahora manejamos y que muchas veces es contraproducente para nuestros suelos y todos estos mecanismos de agricultura moderna pues terminan envenenando, ¿no? Este, También tomé por aquí notas sobre los profesores, médicos y trabajadores sociales que crean demandas para los nuevos tratamientos profesionales que proporcionan. El etos de la insaciabilidad es, por tanto, la fuente misma de la depredación física, de la polarización social y de la pasividad psicológica. Y por último, cómo el valor institucional puede definirse como el nivel de producción de una institución. Son como notas que tomé. Muchas gracias, Monse, muy pertinentes y bien puntuales sus observaciones. Le agradezco su participación, su atención, tanto a la expresión de Edgar como su lectura en paralelo.
Gracias, Monse. Si alguien más quiere comentar, sería... Sí, 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 Marlo, adelante, por favor. gracias. Bueno, felicidades, Edgar. Estuvo excelente tu exposición. Y bueno, yo nada más quería comentar algo que me pasó ayer. En los consejos técnicos escolares estuvimos tratando el tema de violencia contra las mujeres, ¿sí? Entonces, estuvimos viendo las estadísticas que hay en nuestro estado y bueno, estuvimos viendo el porcentaje y comentábamos los maestros que pues precisamente el ver eso era para implementar algunos proyectos, ¿sí? Para tratar de hacer algo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues realmente estamos viendo en las estadísticas que hay mucha violencia contra las mujeres y contra los hombres también, ¿no? Hoy en día. Sin embargo, lo llevo a esto. Un maestro comentaba que acerca de las instituciones y decía es que hay instituciones que se encargan de eso. O sea, hay instituciones que se encargan de erradicar la violencia contra mujer. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Entonces, ellos no están haciendo su trabajo y nosotros tenemos que hacer su chamba, ¿no? Entonces, comentaban ahí acerca de varias instituciones, ¿no? Aquí en Morelos que nos han dicho que existen, en el DIF, por ejemplo, pero que realmente, pues, lo único que hacen es escuchar, lo único que hacen es decirte a lo mejor lo que puedes hacer, pero no estamos tratando el problema desde el fondo, ¿no? Y comentábamos ahí en la escuela, pues acerca de la educación que tenemos todos, ¿no? Con la que crecimos. Yo, por ejemplo, me eduqué pues en una familia donde llegaba el papá y tenía yo que quitarle las agujetas porque el papá venía cansado y le tenía yo que quitar los zapatos, ¿no? Y tenía él que descansar. Entonces, venimos educadas de una manera en la que, pues obviamente la violencia está dada por niveles estructurales, ¿no? Esta sociedad no los da, ¿sí? Esa violencia culturalmente, socialmente. Entonces, pues comentábamos al final que nosotros estamos aplicando el programa de la nueva escuela mexicana, en el que el humanismo es la parte central. Entonces, nosotros como docentes, pues, ¿qué podemos aportar? ¿Qué podemos aportar para evitar que siga sucediendo eso, ¿no? Entonces, ahorita con todo esto que comentan acerca del humanismo radical de Illich, pues creo que nosotros como docentes, pues tenemos que aportar ese granito de arena, ¿no? En el que debemos de enseñar, de mostrarle a las niñas que, ayer lo decíamos, que no normalicen la violencia, que no sea algo que pase porque ellas lo viven a diario, tengan que vivirlo más adelante. Entonces, creo que aquí, por ejemplo, yo digo, bueno, las instituciones, estamos confiados en que esas instituciones nos van a salvar. Ayer yo lo escuchaba con los compañeros y realmente, pues hago una referencia aquí con todo lo que bien explicaba Illich acerca de las promesas, ¿no? Que confiamos en las instituciones y que ellas van a hacer lo que a lo mejor nos toca hacer a nosotros como personas para poder mejorar este mundo, ¿no? Para tener la esperanza de que vamos a estar bien en algún momento, no sé si a mí me toque, no sé si toque a otras generaciones, pero existe esa esperanza, ¿no? Entonces, pues yo nada más quería comentar eso y muchas felicidades, Edgar. Gracias. Al contrario, gracias, Maru. Como siempre, también su exposición ha sido brillante y pertinente en el punto que nos ocupa. Poder reconocer autocríticamente nuestras expectativas en las instituciones, reconocer autocríticamente para cimentar y construir la esperanza que depende de cada uno de nosotros. La esperanza es una de las virtudes teologales en la tradición católica, cristiana católica, pero también la esperanza es una actitud ante nuestro ser en el mundo. Esa esperanza no es relegar en otros, sino es asumir en uno mismo la responsabilidad que nos toca. En particular con el asunto de las mujeres, del problema de la violencia contra las mujeres, yo recomendaría mucho leer con atención la entrada del librito Mujer que sabe latín.
Mujer que sabe latín, lo escribió Rosario Castellanos, lo compiló en realidad, son una serie de treinta y tantos, 34, 35 artículos de crítica literaria, pero en particular de tres ensayos filosóficos, el primero de los cuales está al principio del libro. Lo pueden encontrar muy fácilmente. Mujer que sabe latín, hay diferentes versiones en PDF disponibles en línea. Lo pueden encontrar comercialmente en publicaciones, el libro impreso. Pero lo que quiero resaltar es en este ensayo introductorio de Mujer que sabe latín, ya saben el contenido, ¿verdad? Del refrán completo. Mujer que sabe latín ni consigue marido ni tiene buen fin. Esta condición, como ven ustedes, apunta a una fina ironía. No conseguir marido ni tener buen fin parece una condena a ese afán de la mujer por cultivar su propio espíritu. Sin embargo, esto es lo que propone Rosario Castellanos en su visión del feminismo. No reaccionar con violencia ante la violencia, no responder con coraje, con encono, con resentimientos ante la violencia y la dominación machista, sino ponerla en ridículo, apuntar, señalar críticamente lo que representa, no para clamar venganza, sino para exigir justicia. La postura de la mujer que reacciona con violencia ante la violencia no hace más que seguirle el juego al mismo patrón que pretende combatir. Sin embargo, la postura a la que invita como feminista Rosario Castellanos es a poner en juicio crítico mediante la risa, mediante el humor, hacer ver lo tonto, lo obstinado, lo anacrónico, lo estúpido que es las posturas machistas, insisto, no para clamar venganza, sino para construir justicia. Y construir justicia es sembrar la paz, es sembrar la esperanza en el corazón de los hombres y de las mujeres, porque efectivamente la violencia no es exclusiva del sexo femenino. Sí podemos señalar históricamente una tradición de violencia del modelo patriarcal, pero lo que nos previene Rosario Castellanos es no responder con violencia a la violencia, no hacerle el juego al machismo imponiendo ahora un feminismo intransigente, un feminismo que domina, un feminismo que clama venganza por tantos años de injusticia y sufrimiento, sino aprender a reírse de ese machismo, aprender a reírse del modelo patriarcal, señalándolo y haciendo ver que por ahí va el rey desnudo, creyendo en sus pretensiones que lo visten las más lujosas telas y las más lujosas condición de vestimenta. Entonces, qué bueno que lo señala. Lean a Rosario Castellanos, invite a sus compañeros, invite a sus estudiantes y reconozcan, ahora que estamos recordando los 100 años de su nacimiento, que una chapaneca excepcional, una mujer profundamente enamorada de la vida y de un hombre, Ricardo Guerra, el fundador del CIDEM, el antecedente de nuestro colegio de Morelos. eh, Vean ustedes, lean las cartas a Ricardo. Las cartas a Ricardo es un monumento de una posición de esperanza, justamente, de una profesión de fe epimeteica de Rosario Castellanos, que seguramente leyó también a Illich y que seguramente lo tuvo presente. Ella vivía fines de semana, semanas, meses enteros en Cuernavaca, cuando Illich estaba vigente en el Sidoca. Así que habrá que escarbar en el pensamiento de Rosario Castellanos, que yo he encontrado más de una referencia en cuanto a este influjo de Iván Illich en su propia reflexión filosófica sobre la condición feminista. Entonces, gracias, Maru, por su intervención. Qué bueno que está usted ahí en ese consejo técnico y que no todo es posturas prometeicas
que tienen expectativas para que las instituciones cumplan profesionalmente su cometido. Gracias, Maru, y gracias por entender con esa sonrisa maravillosa que en la boca de las mujeres denota inteligencia, denota sabiduría y sobre todo denota lo que es la condición natural del etéreo femenino. Son las mamás de la humanidad. Gracias a ustedes existimos como especie. Entonces, no hay más que reconocer junto con Illich que el género vernáculo es la condición de partida para la existencia de nuestra especie y que exigir la condición del sexo económico, la igualdad de oportunidades en el trabajo, la igualdad de ingresos en el trabajo, viene junto con pegado con exigir un salario por ser mamá. Lo que tiene valor no tiene precio, diga lo que diga la economía política del capitalismo. Lo que tiene los grandes valores, no hay manera de ponerles un precio, porque es inconmensurable. ¿Cómo puedo agradecerle a mi madre las noches que pasó conmigo, los días que estuvo conmigo, la comida que preparó, esfuerzo de trabajo para que yo sea? Si hay una relación de reconocimiento del otro, yo diría que empieza por el reconocimiento de la otra que es existencia, raíz profunda de todos nosotros, hombres y mujeres, indistintamente. Gracias, Maru, nuevamente. Y bueno, espero sus otras intervenciones. Creo que este día ha sido una sesión memorable, como otras que hemos tenido previamente, pero hoy en particular Edgar nos dio la pauta para poder poner ya no el dedo en la llaga, sino las llagas en todos los dedos de la mano, esas llagas que representan nuestra propia formación, nuestra propia educación escolarizada, nuestra propia postura prometeica, nuestro propio confundir expectativas con esperanzas. Y lo señaló con mucho tino también Toño, José Antonio, hace un momento, esta revalorización del mito. No como quiere la modernidad científica, lógica, racional, matemática, despreciar el mito porque son puras mentiras, sino por el contrario, valorar como la palabra que expresa el mito, que nunca existió, pero que siempre existirá. En esta contradicción irresoluble, pero que invita a la revalorización precisamente del papel fundacional del mito en nuestro pensamiento. Teo, anda por ahí. Jorge, Raúl, Norma, Cecilia. Sí, por favor, Jorge Martínez, adelante. Buenos días a todos. No escuché, no pude entrar desde temprano, pero desde hace varios días tengo la reflexión de la imperfección humana, ¿no? Cómo nos invita a esta reflexión el hecho de que nuestra propia imperfección nos hace capaces de incluso disfrutar más. Es en relación frente a los dioses, ¿no? Los dioses inmortales que pueden volver a intentarlo, repetirlo por toda la eternidad. Nosotros tenemos una única oportunidad y eso le da más sabor para envidia de los dioses, ¿no? En esa imperfección que nos muestran los mitos, dioses y humanos, y cómo controlan incluso el destino de los hombres, cómo Zeus, ese gran estratega, hace y mueve y pone allá y acá y va generando al mismo tiempo la dinámica de la humanidad, ¿no? Y me preguntaba yo sobre esta idea de progreso frente a la imperfección humana, es decir, no puede existir un progreso sin que vaya de la mano de la humanidad. Entonces pensaba en la carrera que se inicia ya desde hace varias décadas y que en estos años hemos visto como más resultados, ¿no? Esta carrera de humanizar la tecnología, es decir, se está buscando a través de la inteligencia artificial que se humanice y los que nos estamos deshumanizando somos los humanos, ¿no?
Entonces, les intentamos proporcionar humanidad a un algoritmo y estamos abandonando la propia humanidad, ¿no? Hay un dicho, las abuelas son muy sabias y dice candil de la calle y oscuridad de su casa, ¿no? Creo que Illich nos invita a reflexionar en este sentido. Yo como docente que formo parte de una institución federal, de la que verticalmente recibo instrucciones, recibo un currículum, de la cual recibo pues todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo puedo yo acordarme de que no es lo único, ¿no? ¿Cómo puedo yo ir a este equilibrio que mencionaba también Nietzsche entre la tragedia griega, ¿no? Lo dionisiaco y lo apolíneo? ¿Cómo volver a este equilibrio en el que se encontraba el ser humano y que a partir el exceso de racionalidad, de llevarnos siempre por la línea de la ciencia, el progreso, al servicio de la humanidad, que también no está claro el servicio, cómo debemos retomar este equilibrio y creo que esa es nuestra labor como docentes de instituciones públicas, encontrar el equilibrio entre, ahora sí que enseñar y aprender, ¿no? O sea, o hacer aprender y hacernos enseñar. No hay manera de enseñar única y creo que con el paso de los años y la experiencia, los docentes deberíamos de caer en esa cuenta en lugar de irnos racionalizando y terminar por poner números en las boletas y decir, bueno, ya, que lo repruebe la vida, ¿no? Como siempre, a veces nos quitamos esta, ¿no? Entonces esa era mi reflexión en relación a la imperfección humana, que es una condición que aporta la posibilidad, ¿no? Imperfección como posibilidad, nada más. Gracias, Jorge, nuevamente. Brillante su reflexión y puntual a lo que nos ocupa el día de hoy. Nuestro papel efectivo, práctico, de cada día, de lunes a viernes, en en la educación escolarizadora colonialista o en la emancipación por la libertad de el pensar, por la libertad de ser independientes y de fincar nuestra autonomía. Entonces, le agradezco e invito a los compañeros que no han participado, que no han tenido participación todavía para poder externar sus propias opiniones. Y nuevamente agradezco la oportunidad de aprender junto con ustedes. Es sensacional lo que sucede en mi propio ser al tener sus comentarios, sus exposiciones, sus reflexiones críticas. ¿Alguien más quisiera comentar o vamos cerrando? Vamos cerrando esta sesión porque realmente tengo unos deseos enormes de volver a ver la grabación y de poder tener más tiempo para hacer apuntes sobre la exposición de Edgar, sobre los comentarios de todos ustedes. Entonces, vamos reflexionando colectivamente. Les pediría, Edgar, hacer un resumen puntual, breve, de su exposición en unos cuantos minutos. A José Antonio, a Jorge, a Maru, igual poder intervenir en el cierre de esta sesión. A ver, Cecilia está levantando la mano. Adelante, Cecilia, por favor. Hola, buenos días a todos, a todas. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, es que andaba teniendo problemas aquí con mi computadora. Bueno, mi participación es como muy acotada. Eh, Me costó un poquito de trabajo, como comprender algunas partes del texto, ¿no? Sobre todo, pues, como con esta cuestión muy filosófica, ¿no?
de hacer referencia al mito, pero también como a estos personajes. Pero bueno, lo que yo, o a mí lo que me dejó como la lectura, tiene que ver como esto que en algún momento usted nos lo comentaba, no recuerdo si al inicio de las sesiones, ¿no? Sobre esto que marca Illich con la sociedad convivencial, ¿no? Que nos explicaba como muy detalladamente este concepto de la convivencialidad, ¿no? Eh, y que entiendo aquí, ¿no? Illich lo plantea desde este hombre epimeteico, ¿no? Y pues no sé, a mí me dije a mi compañero, ¿no? Me resonó como mucho esta parte de que creo que a partir de este texto de Illich, de la sociedad desescolarizada, ¿no? Eh, pues veo como esa necesidad, ¿no? Urgente hasta cierto punto de pensar en que debemos, ¿no? Como dice mi compañero, desde nuestro ejercicio, desde nuestra trinchera, repensar, ¿no? En esta sociedad que debe ser, pues, más, esto que ahorita usted mencionó y que se me quedó también como muy marcada en mis anotaciones, ¿no? Eh, pues esa libertad de pensamiento, esa libertad de expresión, ¿no? Que pareciera que pues justamente desde una educación que está institucionalizada, pues como lo ha remarcado en la lectura también en los capítulos anteriores, pues solamente estaría atendiendo pues a un mercado laboral, ¿no? Y eso implica pues dejar de lado también esta parte que tiene que ver con esa capacidad humana de aprender no solamente pues desde esta institucionalidad, sino también desde esa vivencia y desde la comunidad, ¿no? Es decir, que todos estos aprendizajes pues no necesariamente pues tendrían que ser solamente, ¿no? A, como con esta idea de el servicio de, ¿no? Es decir, una educación, un aprendizaje que solamente se basa al servicio de todo lo que ha quedado institucionalizado, ¿no? Llámese la salud, ¿no? Llámese, bueno, aquí en el texto también retomo esta parte de la partería, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, me quedo como mucho esta parte de que creo que, digo, no conozco como mucho a detalle lo que implica hoy en día la nueva escuela mexicana, pero en lo que han comentado algunos de los compañeros, ¿no? Es como que creo que intenta rescatar parte de esto, ¿no? Del humanismo, y creo que también una de las cosas principales pues tiene que ver con un pensamiento crítico, ¿no? Pero bueno, creo que eso sería mi aportación. Gracias, muchas gracias, Cecilia, por su participación. Quiero recomendar a usted y al resto de los compañeros a ir una y otra vez a la relectura de este libro que hemos reflexionado de manera conjunta. Es un libro profundo y en particular este capítulo, como bien señalaba Edgar, es un capítulo cortito, pero de una profundidad inconmensurable porque nos reta a nuestras propias convicciones y creencias personales a ponerlas en tela de juicio, a autocriticarnos a nosotros como consumidores bien escolarizados que responden justamente a las necesidades del mercado y que tenemos expectativas que sean las instituciones quienes resuelvan los problemas, que los profesionales se hagan cargo a través de las instituciones de resolver la educación, la salud, la movilidad, el transporte, el uso, producción de la energía, etcétera, etcétera. Y en particular quiero invitarles también a una precisión conceptual que viene muy a cuento el día de hoy con la distinción que hemos hecho entre expectativa y esperanza. La convivencia, reconozco el título con el que se ha publicado en español desde la primera edición, el libro de Illich. La convivencia, en realidad, Illich se refiere al convivio, a la convivialidad. Y déjenme apuntar las diferencias conceptuales que el propio Illich plantea en su libro, aunque se utiliza el término convivencia por razones que averigüé posteriormente. Cuando se publica por primera vez el libro La convivialidad, en una edición traducida del francés, La convivialité, resulta que el editor, de Joaquín Mortiz, don Joaquín Díez Canedo, en ese entonces, Joaquín Díez Canedo, padre, Joaquín Díez Canedo, Manteca era su segundo apellido, le hace ver a Iván que en español no existía, no estaba reconocido por la Real Academia el término convivio.
Esto vino a darse hasta mucho después y por iniciativa de un mexicano, de la Academia Mexicana de la Lengua, que propone el término convivio para ser integrado al diccionario de la Real Academia, pero esto hasta 97. El libro de Illich se publica en 73-74 y en ese momento, por observación del editor, le pusieron la convivencialidad, cuando en realidad lo que se pretendía decir es la convivialidad. Y paso ahora sí a la diferencia. Convivencia es lo que nos sucede en el lugar donde residimos. Cuando vivimos en un edificio, cuando vivimos en un condominio, cuando vivimos en un barrio con casitas individuales, lo que tenemos es convivencia con nuestros vecinos. No los elegimos ni nos eligieron. Vivimos en convivencia a partir de normas de respeto, de empatía, de reconocimiento, de convivencia. El convivio es otra cosa. En el convivio hay un acto de voluntad. Piensen ustedes en la tradición del tequio en nuestras comunidades rurales, en comunidades ancestrales. ¿Qué es el tequio? Un lugar a donde se asiste voluntariamente, no un condominio en el que se vive involuntariamente por condiciones sociales, de mercado de la vivienda, de otra serie de factores. Al convivio vamos por gusto. Vamos con nuestro compadre, con nuestra comadre, con nuestros ahijados, con nuestros primos, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos de manera voluntaria a hacer un trabajo en común, pero también a beber, también a comer, también a la fiesta, que representa ese trabajo conjunto reconocido como una acción voluntaria, personal y comunitaria. Tengan presente, por favor, esta distinción. Convivencia es una postura de expectativas, de esperar que mi vecino no ponga a la banda sinaloense a las 3 de la mañana el sábado cuando viene regresando de la fiesta, sino que se acuerde que abajo y arriba y a los lados hay otros que pretendemos dormir, por mencionar un problema nimio, pero harto frecuente. En cambio, yo voy al convivio por mi propia voluntad. Yo participo en la fiesta porque soy un invitado a aquello que me es cercano, aquello con lo que me siento identificado, aquella acción en donde hay afinidad de individuos que por propia voluntad se reúnen en una comunidad. Entonces, mantengamos esta distinción entre convivencia y convivio. La convivencia es prometeica y basada en las expectativas. El convivio es epimeteico y basado en el amor, en la fraternidad, en el reconocimiento que soy parte del otro, que soy parte de una comunidad. Gracias, Cecilia. Y ahora sí, pues invitaría a Edgar, a Jorge, a Toño, a Maru, a que en un breve minuto, en unos par de minutos, puedan resumir esta memorable sesión que mucho agradezco y que aprovecho para traer a colación un verso de Borges que dice, eh, gracias Señor por permitirme enseñar lo que no sé a aquellos que lo sabrán mejor que yo. Y hoy me quedo convencido que más de uno de ustedes lo sabrá mejor que yo. Edgar, por favor, adelante. Sí, muchas gracias. Pues prácticamente como ya se expuso en este capítulo, simplemente la Illich nos invita precisamente a dejar la expectativa a un lado, que aunque si bien hemos crecido con las instituciones, él nos invita a que pueda renacer, pueda resurgir esa parte epimeteica, aquella parte reflexiva, aquella parte contemplativa, aquella parte que invita precisamente a la introspección y que poco a poco dejemos de depender de las instituciones, porque pienso que esa es la parte crítica que hace Illich, la excesiva dependencia hacia las instituciones y que simplemente mantengamos cierto equilibrio
nuestra vida para con ellas. Considero también que Illich en este capítulo, bueno, como ya se ha ido manifestando, que ni la ciencia, ni la técnica, ni las instituciones van a tener las respuestas a los problemas de la humanidad, como la modernidad ha querido hacerlo ver, y simplemente pues dejar ese etos prometeico y apostar por un etos más epimeteico, así, nada más de forma sencilla. Muy bien. Muchísimas gracias, Edgar. Y nuevamente, a las ya muchas felicitaciones y reconocimientos. Tuvo una lectura muy atenta y una exposición crítica y esclarecedora. Se reconoce y agradece su desempeño como buen estudiante. José Antonio, ¿quiere cerrar la sesión? De nuevo, no lo escuchamos. Cuando pongo los audífonos, no me escucho. Ya, Ahí está. ahora Termino, sí. cierro con una frase de Enrique Dussel en uno de sus textos que se llama La Pedagógica. Dice Dussel, nos introyectaron gato por liebre. Entonces, hoy Illich, pues prácticamente me rememora esta frase. Nos introyectó la modernidad, nos introyectó la escuela moderna, la educación moderna, Cuando gato por Sánchez liebre. Gaspar. Es decir, gato, cultura imperial. Gracias, gracias. Raúl, ¿quiere usted expresar? Perdón, es que pensé que habíamos entrado a otra sesión. Sí, sí, de repente hubo una, ahí como, Sí, chin, ¿a poco ya nos por- salimos? bueno, no, seguramente la modernidad ya nos está persiguiendo. Me desconcentré Y solamente para decir, nos introyectaron gato por liebre, es decir, esta modernidad, esta idea de escuela moderna, pues nos introyecta una manera de pensar la civilización, la cultura, el desarrollo como si fuese lo mejor, pero en realidad nosotros tenemos que optar por la liebre, por una cultura, un etos epimeteico del amor, de la esperanza, etcétera. Gracias. muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Si no hay alguna intervención pendiente, vamos a dar por concluida esta sesión porque, como les decía antes, me urge volver a verla. Quiero repasar una y otra vez las exposiciones, los comentarios, porque he aprendido mucho el día de hoy. Y creo que de eso se trata en un seminario, reunirnos a aprender juntos. Norma, adelante, por favor. Hola, muchas gracias. Yo quisiera cerrar comentando que en relación a las instituciones, creo que no solo algunas instituciones tienen la obligación de buscar formas de erradicar la violencia en las escuelas, también las escuelas tienen la obligación de pensarse a sí mismas en en la erradicación, que de la misma institución está reproduciendo violencia tanto como adultos, como docentes, como autoridades, como pares de las mismas escuelas, que tanto se reproduce al interior y desde ahí hay una responsabilidad que también tiene que ver con las escuelas y que no está alejado de lo que puedan hacer las otras instituciones llevando o aplicando políticas públicas para erradicar la violencia. Creo que desde ahí la agencia de participación, la participación activa en relación a qué, qué es lo que tendríamos que modificar de esas instituciones, que no visibiliza la violencia de género, no visibiliza el acoso, el hostigamiento y que pues no hay una efectividad en cuanto a la erradicación por parte de también de los profesores adultos, ¿no? De los adultos que tienen cierta autoridad frente a los alumnos, ¿no? Entonces,
Creo que desde ahí habría que pensar qué son las instituciones y cómo nos determinan a actuar de ciertas maneras, ¿no? Y qué podemos modificar de ellas, ¿no? Entonces es una discusión que habría que pensarla también desde la perspectiva de género, ya lo comentaba la vez pasada y creo que espero no repetirme, pero sí es importante pensar que la violencia de las mujeres hacia las mujeres está tan naturalizados que no logramos cuestionarlo, no logramos verlo, ¿no? Y seguimos pensando que solo las mujeres, por ser las que paren, tienen la obligación solo de la crianza y de la responsabilidad de los hijos y de las hijas, ¿no? Entonces, por un lado, y por otro, creo que ya que habría que distinguir entre austeridad y pobreza, ¿no? Porque creo que a veces se romantiza la pobreza o se puede romantizar la pobreza en la medida en que pues hay personas que no tienen acceso a la salud, que aparentemente puede ser un eufemismo o una necesidad inducida acceder a esa salud, pero también las personas tenemos derecho a acceder a la salud y a la educación en sus diferentes formas, siempre y cuando también cuestionemos esas instituciones, ¿no? Yo creo que no solamente ser paciente o ser alumno. También en esta autocrítica creo que pues a veces también nos obliga a despojarnos de los certificados, ¿no? De decirnos doctores y alumnos o doctoras y alumnos. Entonces desde ahí un autocuestionamiento de cómo también esas normas académicas, jerárquicas, también nosotros las aplicamos y cómo observamos que también ocupamos y estamos dentro del mercado y tampoco nos despojamos mucho de la utilidad de estas plataformas que son, ni siquiera somos dueñas, tenemos que pagar por esas plataformas, su uso de tiempo y su utilidad, ¿no? Entonces, creo que hay necesidades que hemos ocupado y que pudieran ser también inducidas, pero también son necesidades que también requerimos para poder comunicarnos, ¿no? Que por eso estamos aquí. Y también a veces me parece que eh, está Iván Illich entre una visión catastrófica y optimista, ¿no? Catastrófica porque ya ve el mundo con la obsolescencia programada, ¿no? Ya vemos cómo él ve la crisis ambiental, pero por el otro lado está esta parte optimista donde dice, hay que innovar, hay que ser colaborativos, sí, pero el siglo XXI ya no es menos, o sea, nada que ver con los años 70. En años 70 había quizá menos población que ahora, y por eso insisten en decir que las instituciones existen, porque hay desconfianza, porque no hay confianza entre nosotros y por eso seguimos también normas, procedimientos. Entonces, yo sigo en la lectura con Iván Illich dudando, él nos invita a dudar y que bueno, efectivamente lo he hecho andar cuando también tomo sus propias lecturas, que eso también nos da para dudar y cuestionar nuestro propio siglo XXI con todos los cambios y con todo el aumento poblacional. En fin, hasta ahí yo le comento y pues ya nada más una duda que tiene que ser una cuestión técnica y eso pues lo mandé por el chat de este Zoom, ya eso, para que no quede grabado, lo comentamos después. Gracias. Bien, Norma, muchas gracias por su participación. Le reitero la invitación a leer con atención a Illich, a reflexionar sobre la diferencia entre expectativa y esperanza, a tener muy presente que las ideas que Illich nos aporta no se leen en una primera lectura. Se requiere regresar una y otra vez para entenderlas y asimilarlas en nuestra propia práctica cotidiana. Entonces, nuevamente muy agradecido por su participación y reiterada la invitación a estudiar, a regresar, a volver a estudiar y a volver a leer a Illich tantas veces como sea necesario. Yo les comentaba, llevo 50 años haciéndolo y no termino de entender, de asimilar del todo sus ideas, así que mi cordial invitación a que leamos a Illich, a que entendamos a Illich y a que podamos en la práctica de nuestras propias acciones, de nuestra propia vida, poner en juego lo que hemos aprendido de él.
Pues nuevamente reitero mi agradecimiento a todos ustedes. Si no hay alguna otra intervención, entonces pendiente. Vamos a dar por concluida esta sesión. Estamos en contacto a través del chat porque ya ven ustedes que hay incongruencia entre el programa repartido al principio del semestre por servicios escolares y el calendario que tiene la plataforma. Afortunadamente tenemos nuestro grupo para estar en contacto y en unas horas, en un par de horas, les comparto la grabación de esta sesión para que aquellos de ustedes interesados, como es mi caso, en regresar a esta sesión, lo podamos hacer. Muy agradecido con todos ustedes. De verdad, me siento muy afortunado de que aprendamos juntos. Hasta nuestra próxima Muchas sesión. gracias. Hasta luego. Gracias, hasta Luego. luego. A todos. Muchas gracias. Hasta luego, Teo.